Características de la paz del Evangelio. Sea esta doctrina la prueba de tu paz y tu consuelo, ya que Satanás falsifica el consuelo tanto como la gracia. Hay que considerar seriamente algunas características de la paz que Cristo anuncia para su pueblo desde el Evangelio. El consuelo del Evangelio se derrama en el corazón quebrantado. El consuelo del Evangelio se conoce por la vasija que lo contiene. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías capítulo 57, versículo 15. La comisión del Padre para Cristo también limita su consuelo a tales personas. El Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Isaías capítulo 61, versículo 1. Así vemos el orden bíblico para consolar el alma. Como en un tapiz se pone el fondo oscuro y grave antes de añadir los bellos colores, al igual que el escultor que corta y talla su estatua antes de cubrirla de oro, el Espíritu de Cristo empieza con la tristeza que reprende el pecado y termina con el gozo que libera de temor. Primero hiere para luego sanar y envolver el alma en paz y consuelo. Espero que no pienses que yo limito al Santo de Israel a obrar en el mismo grado y a la medida en todos. Pero en todo caso, la obra humilladora del Espíritu debe convencer a la persona antes de que venga la paz y el consuelo para vaciar el alma de la falsa confianza allí almacenada. Entonces, el corazón se convierte en una vasija con el fondo quebrado que deja salir toda el agua. Odia los pecados que antes amaba. Las esperanzas que lo complacían y sostenían se desvanecen y la persona queda desolada y solitaria. El alma se da cuenta de que no hay nada entre ella y el infierno sino Cristo, y por no morir clama a Él, dispuesta a seguir sus instrucciones. El alma es como el paciente convencido de la destreza y el cuidado personal de su médico. Esto es lo que llamo el corazón quebrantado. Te ruego que no descanses hasta que tu conciencia responda a ciertas preguntas. ¿Era tu vino agua? ¿Surge tu luz de tinieblas? ¿Es tu paz un producto del conflicto y la aflicción del alma? ¿Has sangrado antes de sanar? De ser así, bendice a Dios que ha cambiado tu lamento en baile. Por otra parte, si bebiste vino antes de llenar tus vasijas de agua, si tu amanecer llegó antes que la noche, si tu paz se firmó sin que se rompiera la falsa paz, si tu conciencia estaba sana antes de ser abierta y vaciada del orgullo y la confianza carnal, puede ser que poseas una paz muy efímera. Jesús niega que todo esto sea su sanidad. Es necesario un poder mucho mayor para producir la verdadera tristeza según Dios que el gozo falso. Estaría mejor gimiendo por la pena de una conciencia turbada que bailando en torno al ídolo diabólico de la paz. La paz del Evangelio se da a los siervos obedientes. En el camino de la obediencia y la santidad, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Esta regla es el andar santo de la nueva criatura según la palabra de Dios. Los principios de la gracia plantados en el alma del creyente son tan apropiados para ella como el acuerdo entre el ojo y la luz. No basta con que uno sea nueva criatura y tenga el principio de la gracia en el corazón. Debe andar según esta regla. Si falla, no tendrá verdadera paz de conciencia.
sabemos que no puede haber verdadera paz fuera de la que el Consolador trae al cristiano. Es bíblicamente seguro que aquel que nos manda que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, aparta su consuelo de los desobedientes. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Si prefieres una vida carnal, no digas nunca que el Espíritu te trae consuelo. Él no te desearía el bien en tal carrera. No, el Espíritu apartó su consuelo en el momento en que tú te apartaste de su santo camino. Toda la paz que finges poseer es ilícita, y mayor razón tienes de avergonzarte de ella que de gloriarte. No es motivo de orgullo el que una mujer dé a luz un hijo cuando su marido está fuera. No puede ser el padre de la criatura. Pero es peor aún que tú reclames un consuelo que no proviene del Espíritu de Cristo. En el camino del servicio. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Esto es, Él bendecirá todo medio y oportunidad debidos para llenar tu alma de paz interior. El que nunca busca a Dios, pero se jacta de su paz personal, hace que los creyentes sobrios cuestionen la verdad de su testimonio. Por supuesto que Dios, por un ministerio especial de su Espíritu Santo, puede pasar por alto la labor de escuchar, orar y meditar del cristiano. Pero ¿dónde está escrito que lo haga? ¿Por qué esperamos la paz sin buscar a Dios? No pensamos en cosechar antes de arar y sembrar. Si fuéramos como Israel en el desierto, donde se les retiraron las oportunidades de hacerlo, y si lucháramos contra la pereza y el orgullo, entonces no me sorprendería ver que las consolaciones caían sobre el alma tan abundantes como el maná alrededor de las tiendas hebreas. Pero Dios dejó de dar el maná en cuanto los israelitas tuvieron trigo para hacer su pan. Tampoco el Señor consolará milagrosamente cuando el alma pueda obtener consuelo por medio de las ordenanzas, la adoración, la predicación, la Santa Cena, etc. Dios bien podría haber enseñado personalmente al eunuco y haberlo iluminado con una luz del cielo. En su lugar envió a Felipe para predicarle la palabra, sin duda a fin de honrar el ministerio de su evangelio. La paz del evangelio fortalece y restaura al cristiano. Esa paz da fuerzas al cristiano para luchar contra el pecado y Satanás. El santo se reanima al saborear un poquito de esa miel. Pero qué destrucción es capaz de causar entre sus enemigos cuando ha comido hasta saciarse. Puede salir a la batalla como un gigante refrescado con el vino y nadie será capaz de hacerle frente. La paz también fortalece al cristiano para trabajar. Pablo se acordó de la misericordia de Dios y la conciencia de su amor ardió en su corazón hasta infundirle un celo por el evangelio, por encima de aquel de sus compañeros. Esta misma paz hizo a David orar con tesón para volver a beber de ese vino que se le había negado por tanto tiempo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Salmo capítulo 51, versículos 12 y 13. El motivo principal que tenía para pedir la paz no era su ferviente anhelo por el dulce sabor de ese vino. Lo que él deseaba era el poder para la obra de Dios. Te animo a considerar cuidadosamente lo que la paz ha hecho en tu vida. ¿Eres humilde u orgulloso a causa de ella? ¿Andas más unido al Evangelio? ¿Cómo está tu adoración?
¿Anhelas la comunión con Dios o te sientes formalista y sin vida? En resumen, ¿puedes mostrar que la paz y la virtud crecen juntas en tu espíritu? ¿O menguas la primera porque finges tener la segunda? Así sabrás si tu paz proviene del príncipe de paz o de este mundo, del Dios de la verdad o del padre de mentira. La paz del Evangelio consuela el alma. La paz del Evangelio fortalece el alma cuando ésta no tiene otro consuelo. Es una bebida muy rica en sí mismo y no le hace falta otro ingrediente. De forma parecida, la devoción de David se dirigió únicamente hacia Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Salmos capítulo 73, versículo 25. Teniendo a Dios, su amor y su favor, David contaba con todo lo necesario. Así la paz del cristiano le da las mayores ganancias de gozo, cuando los goces externos apenas le proporcionan nada o hasta le causan conflictos. David se fortaleció en Yahweh, su Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Si la paz de David no hubiera estado sana, le habría costado pensar en Dios en medio de sus demás congojas. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmos capítulo 119, versículo 165. Esto distingue la paz del cristiano de aquella del mundo y del hipócrita. La paz del mundano. Su paz desaparece totalmente en cuanto la desgracia o la pobreza toca su vida. Si lo único que se ve son las tinieblas en lugar de la luz, Cristo viene para contrastar su paz con la del mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. Estaba preparando a sus discípulos para su partida, sabiendo que sería una dura prueba para la paz de ellos. Es como si Cristo dijese: si la paz que recibís de mí consiste en lo mismo que la paz mundana, dinero, comodidad y felicidad carnal, tendréis toda la razón del mundo para lamentaros en mi funeral. No, podéis esperar problemas y persecución, pero siempre estaréis seguros de que la paz que os dejo no reside en las propiedades, sino en los corazones. Mi consuelo no estriba en oro y plata, sino en el perdón de pecados y la esperanza de gloria. La paz que os dará el Consolador, que viene de mí para morar en vosotros, durará más que todo el gozo del mundo. Ningún padre dejó tal herencia para sus hijos. Por supuesto que muchas despedidas en el lecho de muerte han deseado la paz de la familia, pero solo Cristo podía enviar un Consolador y hacer morar la paz en los corazones humanos, pasase lo que pasase. La paz del hipócrita. A veces, alguien finge encontrar su consuelo en Dios en lugar de en las personas, posesiones y situaciones. Parece gozarse en Cristo y en las promesas preciosas del Evangelio, pero al llegar la prueba verdadera y perder todo consuelo terrenal, se le ve como es y Dios lo juzga por fraude espiritual. ¿Y a ti, te acompaña tu paz solo hasta la puerta de la cárcel o a la cama del hospital? Es fácil confiar en la salvación mientras se siente salud, pero en cuanto se avista la muerte, ¿te muestra tu conciencia que tu paz es fingida? Sé que la aflicción es dura de llevar. Aún el creyente más sincero puede verse alejado de sus defensas por un tiempo y dar la impresión de que Satanás hubiera apresado su confianza.
Algunos magníficos cristianos han sido arrastrados por la corriente de violentas tentaciones hasta llegar a cuestionarse si su antigua paz era del Espíritu Santo o del engañador malvado. Hay una gran diferencia entre estas dos. Difieren sus causas. Las tinieblas que a veces rodean el espíritu del cristiano sincero que se encuentra en grave angustia provienen de haber apartado Dios su presencia luminosa, pero el horror del tormento del hombre engañado procede directamente de la conciencia culpable que la prosperidad y la distracción han adormilado. A medida que la mano de Dios despierta a la conciencia aletargada, se revela la falsedad de su profesión de fe. Es verdad que la conciencia del cristiano puede acusarlo justamente de descuido o contemporización por la fuerte tentación, pero no puede tener un motivo hipócrita en todo su andar cristiano. Difieren las cosas que las acompañan. Las obras vivas de la gracia son visibles, aun cuando el cristiano está afligido. Cuanto menos se goce en el conocimiento del amor de Dios, con más intensidad lamentará el pecado que ha nublado su gozo. Cuanto más se haya alejado Cristo de su vista, tanto más se aferrará al amor por el Salvador y clamará a Él con la oración de Hemán. Mas yo a ti he clamado, oh Yahweh. Salmos capítulo 88, versículo 13. Su súplica sincera asciende a Dios al amanecer. El alma atribulada envía al cielo las oraciones más fervientes, mientras su afecto arraigado sube ante Dios deseando la vista de su rostro y su favor. Ningún hijo expulsado de la presencia de su padre deseó más el abrazo de este padre airado que el santo atribulado que anhela sentir la luz del rostro divino de nuevo. Escudriña su corazón, estudia la palabra y lucha con Dios por la gracia que restaure su consuelo y su paz. Por otra parte, el hipócrita no desea el amor, la gracia o la santidad por excelencia intrínseca. Considera estas cualidades meros vales para salir de la mano del atormentador. Difieren en sus resultados. El cristiano es como una estrella en el firmamento, que cruza la nube que ha ocultado su consuelo durante algún tiempo. Pero el hipócrita es como un meteoro que arde en el aire para caer en la cuneta, donde pronto se apaga. Así lo distingue el Espíritu de Dios. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Proverbios capítulo 13, versículo 9. En este versículo, el gozo del cristiano sincero se compara con la luz del sol, que sube cada vez más, aunque las nubes la oculten de la vista. Finalmente irrumpe aún con más gloria que nunca y se regocija por encima de la niebla que parecía esconderla. Pero el gozo de los impíos se gasta y consume como una vela alimentada por la prosperidad externa. En poco tiempo se desvanece y el consuelo del engañado se extingue sin esperanza de volverse a encender. El alma atribulada del cristiano también se ha comparado con una persona que se desmaya. Es algo temporal y pronto se recupera. El corazón del santo se inquieta a causa de su pecado. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Salmos capítulo 40, versículo 12. Pero antes del final del Salmo, el creyente gime profundamente en oración y de nuevo recupera la fortaleza de su fe en Dios. Aunque afligido yo y necesitado, Yahweh pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Sin embargo, la esperanza del hipócrita se tambalea y se muere. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza
será dar su último suspiro. Job capítulo 11, versículo 20. La paz del amor y la unidad. Solo el Evangelio podrá unir los corazones y las mentes humanas en un amor y una paz consistentes, además de reconciliarnos con Dios y unos con otros. Cristo ideó personalmente esta bendición para completar la felicidad del cristiano. De otra forma, Dios tendría que hacer un cielo distinto para cada cristiano. El ministerio de Juan el Bautista, prefacio al Evangelio, tenía dos partes: el retorno de muchos hijos de Israel al Señor su Dios y hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Lucas capítulo 1, versículo 17. Esto es, hacerlos amigos de Dios y unos de otros. Ese es el efecto natural del Evangelio allí donde se recibe sinceramente: unir los corazones en un amor poderoso y en paz. Isaías profetizó esta extraña metamorfosis bajo el efecto del Evangelio. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Isaías capítulo 11, versículo 6. Aquellos que se han aferrado egoístamente a la disensión durante décadas se pondrán de acuerdo y descansarán unidos. Por supuesto que este fenómeno es simple sin la obra poderosa del Evangelio en los creyentes. Prosigue el profeta: porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh. Versículo 9. En las tinieblas la gente se ataca con fiereza vengativa, pero al llegar la luz del Evangelio, pronto envainan la espada. El dulce espíritu del amor no permitirá jamás que el odio permanezca en su morada. Esta bendición es tan peculiar al Evangelio que Dios la ha escogido como la marca de los verdaderos cristianos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. El siervo de un noble destaca de los demás por el color y el corte de su librea. Jesús dice que los extraños distinguirán a los cristianos de los otros por su amor mutuo, que adscriben a Cristo y a su Evangelio. Si se quiere determinar las cualidades de un vino en particular, hay que catarlo no solo después de haber sido limpiado de sus impurezas, sino antes de que los mercaderes lo rebajen. La mejor forma de juzgar el Evangelio y sus frutos es considerándolo cuando fue recibido y aceptándolo con la mayor sencillez, libre de duda y corrupción. Sin duda, el periodo que debemos examinar es el de la iglesia primitiva. También se podrá catar cuando tenga su pleno efecto en los corazones humanos en el cielo. En ambos casos, esta paz aparecerá como el fruto natural del Evangelio. La unidad del corazón entre los primeros cristianos. La paz de Cristo hizo que los santos de la iglesia primitiva vivieran y se amaran como si cada uno hubiese abandonado su propio corazón para penetrar en el seno de su hermano. Abandonaron el provecho personal para mantener este amor sano y tomaron el pan de su propia mesa para alimentar a los hermanos hambrientos. Aun cuando el amor hacia sus hermanos les costaba más, aquellos creyentes no se resistían. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos capítulo 2, versículos 45 y 46. Tertuliano decía que el amor de los cristianos primitivos era tan notorio que los paganos los destacaban diciendo: «Mirad cómo se aman». Aquellos creyentes eran más felices entregándolo todo por caridad que llenándose los bolsillos de ganancias mundanas. Si los cristianos modernos tienen menos paz y amor, la culpa no es del Evangelio,
sino de sus propias actitudes. El Evangelio está tan lleno de paz como siempre, pero los cristianos de hoy se hallan muy lejos de manifestar su espíritu. La perfección de esta paz y este amor mutuo en el cielo. Después de cumplirse plenamente las promesas de la paz en la gloria, esta clase de paz será uno de los adornos principales del cielo. En el mundo la paz nos recuerda a un capullo en primavera. Cuando hace buen tiempo, se abre un poco, pero en el frío anochecer, sus pétalos vuelven a cerrarse. El silencio de este cielo inferior, la iglesia terrenal, solo dura como por media hora. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Aunque hay amor y paz entre los creyentes, surgen diferencias que alejan la dulce primavera, la cual en el cielo es plena y así seguirá siendo durante toda la eternidad. No solo se sanarán las heridas de la contención, sino que no se verá cicatriz alguna que afee el rostro de la paz celestial. Déjame mostrarte ahora cómo une el Evangelio los corazones y las mentes en paz. Solo el Evangelio une los corazones y las mentes en paz. El Evangelio presenta fuertes razones para la paz y la unidad. Los lazos de amor que atraen y unen a las almas no se tejen en el telar de la naturaleza, solo los fabrica la revelación divina, de forma que Pablo exhorta confiadamente a los cristianos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. Después el apóstol le recuerda al pueblo de Dios que solo hay un cuerpo, no una entidad filosófica ni natural, sino mística, la iglesia, que consiste en muchos cristianos. Si no es normal que uno de los miembros del cuerpo físico batalle contra los demás, ya que su unión los preserva en vida a todos ellos, cuanto menos lo será en el cuerpo místico. También hay únicamente un espíritu que aviva a todo cristiano verdadero, y es para todo el cuerpo de creyentes como el alma para el hombre entero. Sería una extraña violencia contra la naturaleza que los miembros del cuerpo físico batallaran entre sí para echar fuera al alma, que les da vida en su unidad. Y ciertamente aún sería más perverso que los cristianos expulsaran al Espíritu Santo por la fuerza a causa de sus contenciones. No se puede abrir una puerta más amplia para su salida. Además, el apóstol persuade a los cristianos a conservar la unidad por una misma esperanza de vuestra vocación. Esta es la felicidad que todos esperamos en el cielo. Vendrá el día, y no puede estar muy lejos, cuando nos encontremos en amor en el cielo para sentarnos juntos al banquete sin envidiar lo que tenga el vecino en su plato. La plenitud de Dios será el festín y la paz y el amor, la dulce música que lo acompaña. Entonces, ¿qué necedad es pelearnos en la tierra cuando en el cielo festejaremos juntos? El Evangelio nos invita al banquete y nos llama a esta unidad. Otras verdades están grabadas en la misma santa invitación y orden: un Señor, una fe, un bautismo. Pero dejo estas para tu propio estudio. El Evangelio borra las causas de la contienda. Existen dos causas principales de división entre los hijos de los hombres: la maldición de Dios y sus propios deseos. La maldición de Dios. La hostilidad entre las personas forma parte de la maldición que pesa sobre la humanidad a causa de la apostasía. Leemos, por ejemplo, cómo Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Espinos y cardos te producirá. Génesis capítulo 3, versículo 18. Pero la maldición fue aún mayor cuando un hombre se convirtió en tan cruel espino que llegó a derramar sangre ajena. Las ortigas que tan abundantes brotan en la naturaleza belicosa del hombre de hoy
dan clara evidencia de la gravedad de la maldición divina. Algunos suponen que las rosas crecían sin espinas en el paraíso. Ciertamente, si el hombre no hubiera pecado, nunca se habría convertido en el cardo que es ahora aún la persona más espiritual de nuestros días. El primer hombre que nació en el mundo resultó ser un asesino, y el primero que murió fue a la tumba por la mano ensangrentada del primero. La gravedad de la maldición divina sobre la naturaleza humana apareció en el corazón malicioso de Caín de forma tan irrevocable como se marchitó aquella higuera con la maldición de Cristo. Dios estaba justificado al mezclar un espíritu perverso entre los que habían manifestado un espíritu falso delante de Él. Merecían que sus lenguas se confundieran y se contaminaran sus relaciones con las luchas y las peleas por su desobediencia a Dios. Una vez roto el cayado, entre comillas gracia, que representaba el pacto divino con los judíos, también se rompió el cayado, entre comillas ataduras, símbolo de la unidad entre Judá e Israel. Zacarías capítulo 11, versículos 10 al 14. Cuando la gente rompe el pacto con Dios, no se puede esperar que tenga paz entre sí. Sabemos que una maldición es un decreto de Dios que condena a los rebeldes a algo malo, y para que pueda haber una esperanza de paz entre ellos, esa maldición se debe anular. Solo el Evangelio puede lograrlo, porque no hay ninguna condenación para la persona que está en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. La maldición se borra y ya no hay flecha en el arco de la amenaza, porque se disparó al corazón de Cristo y nunca penetrará el de los creyentes. A veces, sin embargo, Dios puede disciplinar a su pueblo, permitiendo que reciban un trato duro a manos de otros, como una vara fuerte de castigo, para hacerles caer en la cuenta de la gravedad de la desobediencia. Aún así, la maldición está anulada y el pueblo verdadero de Dios vive bajo la promesa de la paz y la unidad. La concupiscencia de los corazones. La razón interna de la contención que hay entre los hombres es la concupiscencia que mora en ellos. Esta es la raíz que da fruto amargo de rivalidad en el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago capítulo 4, versículo 1. Las pasiones rompen la paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Si observamos algo como fuego en las nubes, esperamos una tormenta con rayos y truenos. Si hay concupiscencia en el corazón, tarde o temprano se manifestará, aunque rompa la paz de la familia, la comunidad o el reino. Antes de que pueda haber un fundamento para una paz sólida, tienen que vencerse las pasiones rebeldes. ¿Qué paz y tranquilidad puede haber cuando el orgullo, la ambición, la envidia y los celos siguen dictando el comportamiento humano? Pero no creas que basta con frenar estas pasiones rebeldes y atarlas por la fuerza. Si la paz no surge de los corazones, la tregua no vale de nada. La cadena que ata al perro rabioso se rompe con el tiempo. Igualmente, los lazos que parecen unir a la gente se romperán si no se atan con los lazos del corazón o se quita la causa del desacuerdo. Solo el Evangelio será suficiente para sacar la plaga de la contención del corazón. Pablo testifica de la forma en que él y sus hermanos fueron sanados de las actitudes maliciosas. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tito capítulo 3, versículo 3. Y a continuación da detalles de la cura. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres,
nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Querría decirnos con esto: de no haber aparecido este amor de Dios en Cristo por nosotros, de no habernos lavado por su Espíritu regenerador, seguiríamos paralizados bajo el poder de nuestras concupiscencias. La mortificación es obra del Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos capítulo 8, versículo 13. El Evangelio es el cuchillo del sacrificio en manos del Espíritu. Es la espada de Dios para matar el pecado existente en el corazón de su pueblo. La gracia para parecernos a Cristo. Igual que el Evangelio detiene la contención y arranca su raíz amarga, también llena los corazones de aquellos que lo abrazan con principios que llevarán a la paz y a la unidad. Algunos de dichos principios son la abnegación, el desinterés y la mansedumbre. La abnegación hace que uno prefiera honrar a otro antes que a sí mismo. La paciencia es lo que evita que uno caiga en la provocación fácilmente. Y si la mansedumbre padece injusticia, abre la puerta para que vuelva a entrar la paz. Podemos ver cómo crece el macizo de esas suaves hierbas en el mismo arriete. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Ese fruto no brota por su cuenta, sino de la semilla del Evangelio. Los cedros del bosque no hubieran encajado perfectamente en el templo si no se hubieran cortado y tallado expresamente para ese uso. Tampoco podían los árboles darse a sí mismos aquella belleza. Esta operación fue obra de hombres dotados por Dios para ese fin. Así que es imposible que las personas, con toda su capacidad y sus medios morales, formen su corazón con suficiente amor como para convertirse en un templo santo. Esta es la obra del Espíritu Santo, y Él la termina de forma única con el instrumento del Evangelio, en parte suprimiendo los nudos duros de nuestra naturaleza con su gracia mortificante y, en parte, tallando, puliendo y suavizando esta con el poder que sale de Él mismo. La diferencia entre la paz de los cristianos y de los pecadores. La paz y el amor entre impíos. Las personas mundanas no pueden experimentar verdadera paz y amor por ser extrañas al Evangelio que une los corazones. Entonces, ¿cómo denominaremos su paz? En algunos es una mera organización u obra del deseo de permanecer a un grupo. No llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Isaías capítulo 8, versículo 12. Otras veces la gente se une por un odio común hacia los santos en lugar de por un amor entre sí. Como las zorras de Sansón, se juntan para dañar a los demás en lugar de para hacerse bien a sí mismos. Dos perros pueden dejar de pelearse para seguir a un conejo, pero cuando terminan la caza, vuelven a pelearse como antes. Y se hicieron amigos Pilatos y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Lucas capítulo 23, versículo 12. La paz y la unidad de algunos se funda en las bajas pasiones que los une. Así se puede ver a un grupo de buena gente, como ellos se llaman, tomando copas juntos con una gran satisfacción, y como una cuadrilla de ladrones claman: «Ven con nosotros, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa». Proverbios versículo 1, Proverbios capítulo 1, versículos 11 y 14. Aquí vemos una unidad, pero solamente porque sus miembros son hermanos en el pecado.
Otros se unen por algo más que el odio y el robo, y aunque no hayan conocido el poder del Evangelio, manifiestan una cierta medida de amor mutuo. Están muy en deuda con el Evangelio por esa capacidad de expresar la compasión, porque a menudo civiliza y suaviza aún allí donde no santifica. Pero esa unidad es tan fundamentalmente defectuosa e incompleta que no merece el nombre de verdadera paz. La paz de los impíos es superficial. En la paz de los impíos, las pasiones se refrenan de la guerra abierta, pero los corazones no se transforman por un amor interior. Los no regenerados son como los animales en el arca de Noé. Aunque mantengan la paz durante un tiempo, retienen su naturaleza salvaje. La paz de los impíos no está santificada. Aunque los impíos parecen experimentar una paz entre sí, no tienen paz para con Dios, y la paz con Él es la única manera de anular la maldición. Es decir, que su paz procede de corazones no santificados. Solo el corazón renovado puede santificar la unión. Hace siglos, un pagano dijo que el amor y la amistad verdaderos solo pueden aparecer entre los hombres buenos, pero desafortunadamente no sabía qué es lo que hace bueno al hombre. Cuando la misericordia divina quiere crear la unidad, primero renueva a las personas. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. La paz genuina es fruto del espíritu, que inevitablemente santifica antes de unir. Finalmente, vemos que cada aspecto y propósito del amor del pecador es carnal y no espiritual. Agustín de Hipona compadecía más a Cicerón por no haber tenido a Jesucristo en su vida que lo admiraba por su elocuencia. Esto es lo que tacha con una línea gruesa y negra la paz y la unidad del carnal. No tienen nada de Dios ni de Cristo. ¿Buscan la gloria de Dios los de mente carnal? ¿Los une el mandamiento de Cristo? No, se oye un silbido apacible y delicado, pero no es de Dios. Su propio ocio o gusto carnal es el motivo principal. La paz y la unidad son invitadas bien acogidas y pagan también su estancia, que motivan a los hombres sin virtud alguna a mantener una paz externa entre ellos. En resumen, la paz de los impíos no dura porque falta el cemento. Las piedras sin cemento pueden mantenerse juntas algún tiempo, pero no mucho. El único cemento duradero para el amor es la sangre de Jesús. El pecado de los pastores que avivan las contiendas. El Evangelio de la Paz es un texto extraño para predicar la contención, pero Pablo nos habla de esta manera. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Estos parecen haber olvidado que el Señor que los envía es el mismo príncipe de paz. Su trabajo no es tocar la trompeta de confusión o de alarma para la batalla, sino llamar a una gozosa retirada de la terrible lucha contra Dios y contra los demás. Sin embargo, hay una guerra que los pastores sí deben proclamar, la guerra contra el pecado y Satanás. Pero los cristianos no estarán listos para salir al combate contra el diablo y sus huestes hasta que se pongan de acuerdo entre sí. ¿Qué hará un príncipe con aquel capitán que fomente la división entre sus soldados, en lugar de estimularlos a cerrarse en banda contra el enemigo común? Seguramente lo ahorcará por traidor. En estos días, cuando hay tanta discordia en la iglesia, decimos un amén de corazón a la oración de Lutero. Dios libre a su iglesia de un doctor vanaglorioso, de un pastor contencioso y de cuestiones nimias.
La mayoría de las verdades evangélicas se pierden para los que tienen los ojos cegados por el polvo de las divisiones y disputas. Compadezco a los viles que han prostituido el Evangelio para tales fines diabólicos. La misericordia divina puede volver a las almas engañadas al amor de la verdad, pero los embusteros mismos están demasiado cerca del infierno para que podamos esperar su regreso. He aquí la razón de la falta de paz y unidad entre cristianos. No se puede culpar al Evangelio, que es fuente de paz. Es por causa de los cristianos, los evangelizadores, que no están aún completamente evangelizados. Mientras más creyentes participen de verdad del espíritu del Evangelio, menos se verán oprimidos por el espíritu maligno de contención y lucha. Hasta los santos más entregados están en parte inevangelizados en dos áreas, y esto causa todas las riñas y competencia entre ellos. En sus juicios, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 9. El que pretenda saber más que esto, revela lo que está negando, su ignorancia del Evangelio. Este defecto de juicio en los santos los expone al peligro de absorber principios que no son bíblicos, perturbando así la paz entre ellos. Toda verdad es reducible a una unidad, como líneas que se unen amorosamente en el centro. El Dios de verdad no puede chocar entre sí, al igual que las piedras de un arco que se sostienen mutuamente. Las verdades bíblicas que concuerdan tan armoniosamente unas con otras nunca pueden enseñarnos la división. Ese intruso llamado error entra a hurtadillas para dañar la salud espiritual del cristiano. Las comidas sanas no trastornan el cuerpo saludable, pero las corrompidas causan fiebre y malestar. Y como es lógico, cuando la persona se pone enferma, su comportamiento se vuelve deplorable, con prejuicios míseros y trivialidades egoístas. Lo hemos observado en la práctica. La misma persona que vive solamente para dar bondades mientras se alimenta de la verdad evangélica se vuelve extraordinariamente irritable el día que absorbe una enseñanza que no es bíblica. Los que antes eran tan pacíficos ahora se muestran tan sensibles e irascibles que es difícil hablar con ellos. Muchos reaccionan con un comportamiento inadecuado a la mera mención de la Escritura, como si cada palabra los enfermara. Que nadie intente culpar al Evangelio por el desacuerdo entre los cristianos. Pablo nos dice exactamente dónde buscar al padre del bastardo llamado contienda. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Romanos capítulo 16, versículo 17. El espíritu de división es contrario al Evangelio y sus víctimas nunca lo aprendieron en la escuela de Cristo. El apóstol implica tácitamente que lo adquirieron en otra parte, de maestros falsos con doctrinas falsas. Fijaos en ellos, expresa, como queriendo decir, examinadlos y notaréis que están requemados. Se han calentado a la lumbre de Satanás y sacan de ella las brasas del error que causan el daño en su corazón y su vida. Ya que toda la raíz del pecado no se arranca de cuajo, no nos sorprende que a menudo permanezca un regusto amargo en el fruto producido por los cristianos. En el cielo seremos solamente gracia y amor, sin mezcla de pecado. Pero dado que aquí nuestra corrupción nos acompaña, el amor que tenemos aún no es perfecto. Entonces, ¿cómo se unirán los cristianos mientras no estén plenamente reconciliados con Dios en cuanto a su santificación? Mientras menos haya progresado el Evangelio en nuestros corazones para mortificar las pasiones y fortalecer la paz, más débiles serán esa paz
y el amor entre nosotros. Debido a las contenciones entre los cristianos de Corintio, Pablo concluyó que no habían crecido en la gracia. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Su comportamiento era una prueba clara, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? A medida que la gracia fortalece a los cristianos y el evangelio prevalece en sus corazones, el amor y el espíritu de unidad aumentan. Decimos, a más años, mayor sabiduría. Cuando los niños son pequeños, riñen y se pelean, pero la edad y la sabiduría dan fuerzas para superar las diferencias insignificantes. En la controversia entre los siervos de Abraham y Lot, Abraham, como el creyente más experimentado y fuerte, estaba decidido, cualquiera que fuera el precio, a hacer las paces con su sobrino, que le era inferior en todo. Pablo es otro ejemplo de lo mismo. Como cristiano que sobrepasaba cabeza y hombros a los demás, dijo de sí mismo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Calvino subraya que la fe de Pablo se oponía a su anterior incredulidad, obstinada como fariseo. Su amor a Jesús superó la crueldad expresada contra los cristianos en su viaje de persecución a Damasco. Estaba tan lleno de fe como antes lo había estado de incredulidad, y tan lleno de amor ardiente como antes de odio. Esto es lo que quiero resaltar. Estas dos virtudes crecen y florecen juntas. El cristiano que tiene fe abundante también abundará en amor.